Recuerden que en Instagram estamos en Congreso Expo Estética Natural y también aquí desde la página. Ya estamos comenzando, querida Araceli. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra charla de hoy. Vamos comenzando y pues la charla de hoy es muy importante porque hoy vamos a conocer, digo, algunos ya ustedes ya lo han visto, pero hoy vamos a comprender mejor cómo funcionan los tipos de cuerpos, tanto o cómo se van moldeando los tipos de cuerpos de acuerdo a los 5 elementos, pero también cómo cada elemento tiene de alguna manera características yin o yang. O sea, esto quiere decir que vamos a encontrar tipos de cuerpo fuego, yin, y fuego más yang. Entonces, lo primero que vamos a ver es entender las características de un cuerpo yin, un cuerpo yang, y entonces de ahí vamos a ir desenvolviendo la charla. Esta charla tiene muchas imágenes. Esta charla es muy importante porque vamos a introducir algunos de los temas que vamos a ver en el próximo curso de técnicas estéticas acupunturales que trabajamos con Expo Estética Natural, Mujeres Emprendedoras y Agua Organics, ¿vale? Entonces, y además, bueno, ahora estamos muy emocionados ahora porque en este curso se integran más instructores de Colombia, de otros países, entonces la verdad es que va a estar muy, muy interesante. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la clase de hoy, bueno, con la sesión de hoy, y vamos a comenzar con este cuerpazo, cuerpo yang. Y vamos a ver, vamos a entender cómo es un cuerpo yang. Un cuerpo yang es, como mencioné aquí, un cuerpo más grande, más fuerte, tenso, elástico y musculoso. Y esto es muy importante porque a veces tenemos la idea de que un cuerpo yang es un cuerpo, por ejemplo, con sobrepeso, un cuerpo obeso, y la realidad es que no. Un cuerpo yang, pues, es grande, sin embargo, como mencioné aquí, es fuerte, tenso y musculoso. O sea, es un cuerpo duro realmente. Mayor capacidad para comer, para actividad cotidiana, con menor necesidad de descanso, casi no necesitan descansar. Se siente estimulado por actividades físicas vigorosas, le gusta el ejercicio, le gusta la actividad física, entre más intensa mejor, ya que siente que cuentan con energía ilimitada y un sistema inmune invencible. Normalmente pueden excederse sin mayores consecuencias, pero cuando se enferman pueden sufrir intensamente, aunque se recuperan muy rápido. Una persona de estructura yang puede vivir menos años debido a su ritmo acelerado de vida, pero también a problemas, por ejemplo, como ya después de confiarse tanto y llegar tanto a los excesos, como hipertensión, un problema cardíaco severo, etcétera, porque se confían de su estructura fuerte. Ahora vamos a ver características yin. En las características yin vamos a encontrar, vamos a ver aquí, un cuerpo más esbelto y fibroso. Contrario a lo que pensemos, un cuerpo yin es más esbelto, más fibroso, pero también vamos a ver que una de las características del yin es que el yin puede acumular. Entonces, el yin puede hacer mucho tejido, de repente puede hacer mucho tejido, pero a diferencia del yang, que el yang es un tejido duro, como menciona aquí, se vuelve un tejido muy suave, un tejido muy flojo incluso. Como menciona aquí, ese cuerpo más delicado y lento en lugar de tenso. Menor capacidad para comer, para trabajar e incluso para interactuar. Mayor necesidad de descanso, silencio y ambientes sencillos. Una persona yin tiende a enfermarse de forma gradual, pero con síntomas que persisten y se arraigan. Un cuerpo yin, un tipo de cuerpo yin tiende más al cáncer, a enfermedades crónico-degenerativas, a enfermedades, por ejemplo, cardiorrespiratorias, pero sobre todo más, al ser un cuerpo yin es más, como menciona aquí, gradual. Pero el problema es que ya se puede quedar definitivamente. Contrario a los yang, que al ser su naturaleza más comparable al fuego, todo es más repentino. Todo es más repentino. Menciona aquí, dice, sin embargo, si la persona yin tiene un cuidado equilibrado de su salud, puede vivir más tiempo y alcanzar mayores logros que la persona de estructura yang con un estilo de vida acelerado. O sea, si una persona yin se cuida, puede vivir súper tranquila, relajada, porque como decíamos, no son de picos, cosas tan repentinas, cuestiones de salud tan repentinas como en el caso de una persona yang. Ahora, ¿qué vamos a entender hoy? ¿Y por qué es tan importante esta charla? ¿Y por qué es tan importante el tema del diagnóstico?
corporal. Porque si no sabemos cuál es la naturaleza de la persona, vamos a dar tratamientos también desatinados. Hoy en día está muy de moda aprender técnicas, técnica. Y aunque todas las técnicas funcionan, el problema es que al no conocer la naturaleza del cuerpo de cada persona, y estamos hablando de naturaleza ya de fábrica, literalmente, entonces corremos el riesgo de dar un tratamiento que la persona o no va a aceptar o no puede recibir, o en su naturaleza no está a tener el mismo resultado que una persona. Por ejemplo, en una persona yin no vas a tener el mismo resultado que una persona yang. Entonces muchas personas se desilusionan, abandonan el tratamiento, dicen, no, es que empecé a estudiar esta técnica y no me funcionó, y no es que la técnica no haya funcionado, es que la técnica o no era aplicable en ese momento para esa persona o no le iba a funcionar definitivamente a esa persona. O simplemente había que hacer otras técnicas antes para que entonces sí reaccionara o respondiera a la técnica que vas a aplicar. Pero es importante conocer. Ahora, aquí hay varias cuestiones que vamos a analizar. Una cuestión es que una persona sea naturaleza yin, o sea que o yin o yang, que esa sea su naturaleza, y otra cuestión es que esté en un estado yin o yang. Es muy diferente. Por eso siempre la duda de que entonces puedo ser yin y después cambiar a yang. No, si tu naturaleza es yin, tú ya eres yin por siempre. Pero puede ser una persona yin en un estado yang o en una etapa de tu vida yang también, porque las etapas de la vida también cambian. Puede ser una persona yang que ya está en una etapa de vida yin y que además ya se generó un estado yin. ¿Sí lo vemos? Por eso es tan importante y por eso en AcuSystem les damos tanta importancia al tema también de conocer bien el cuerpo, conocer bien la naturaleza, conocer bien el estado en el que está el consultante o la persona con la que estemos trabajando, porque si no, nuestro tratamiento, por muy bueno que sea, por muy buena y reconocida que sea la técnica, puede no funcionar. Y no se trata de que nos desilusionemos, como decíamos, o que pensemos que la técnica no funciona. Lo que pasó es que no lo hicimos con la persona adecuada o no de la forma adecuada para esa persona en particular. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir comprendiendo cómo funciona. Vamos a, ahí está, perfecto. Vamos a entender la naturaleza madera. Voy a mover aquí un poquito nuestra, ay, gracias de amor. Aquí está, perfecto. Entonces, ¿cómo es una persona madera? Las personas madera literalmente van a ser verdosas. No importa de qué color sea su tez, siempre van a dar un tono verdoso. Su cabeza va a ser más pequeña, carita alargada, son muy inteligentes y con una mente siempre trabajando. Entonces, las personas madera tienden a enfermarse o tienden a desarrollar problemas, por ejemplo, accidentes vasculares cerebrales, porque piensan mucho. Y además tienen mucha agilidad física, entonces por eso hay muchos que son maratonistas, deportistas, pero además son empresarios, y eso lamentablemente si se lleva al extremo les puede costar la salud. Como menciona aquí, preocupados siempre por su trabajo, es una preocupación constante en ellos. ¿Cómo es su cuerpo? Perdón, aquí nada más así, después despacito. ¿Cómo es su cuerpo? La tendencia es a enfermarse más en otoño y invierno. El cuerpo va a ser nervudo. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto que vemos aquí, por ejemplo, aquí lo voy a indicar, y aquí lo voy a señalar con el mouse. Se notan, por ejemplo, tendones, etcétera, se notan mucho en una persona madera. No es tan notorio como una persona metal, como lo vamos a ver, porque en una persona metal se nota literalmente todo, hasta los huesos se notan. Aquí no, más que nada, como dice, articulaciones, tendones se notan mucho. Incluso se ven como los nervios, como les brincan literalmente. Como mencioné aquí, dice recto, con tronco, espalda y hombros erguidos, relativamente anchos, como la estructura de un árbol. Siempre están súper bien erguidos. Manos y pies pequeños, delgados y bien definidos como ramitas, hojas de árboles. Físicamente no son muy fuertes y se llegan a cansar con facilidad. Sin embargo, siempre suelen ser muy versátiles y aptos para el trabajo intelectual. Y también, por ejemplo, para el yoga, actividades como el yoga, el ciclismo y el atletismo, sí pueden ser muy ágiles en ese aspecto. ¿Vale? ¿Cómo se ve los diferentes tipos, o en el caso de la madera, cómo se ve, por ejemplo, una persona madera yin y una persona madera yang? Pues aquí voy a volver a mover la imagen, porque esto es un lío. Ahí está, ¿verdad? Está mejor ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver
como una persona, por ejemplo, madera yin. ¿Y cómo nos damos cuenta que es yin? Porque lo yin es más redondo, más suave. Entonces, una persona madera yin tiene las características, como decíamos, tono verdoso, igual cuerpo nervudo, aquí lo podemos ver, pero al ser yin va a tender a subir de peso con mayor facilidad. Contrario con que una persona yang, aquí tenemos un caso madera yang, igual vemos el tono verdoso, igual nervudo, pero una persona yang rápidamente recupera la estructura física y además su cuerpo se endurece realmente rápido. Al tener más energía de fuego, así como cuando queremos cocer un pastel o queremos cocer una olla de barro, literalmente la pasamos por fuego y se hace firme, entonces ellos al tener más energía de fuego, sus tejidos siempre van a ser más firmes. Y aquí podemos ver la diferencia, incluso cómo se ve que este tejido, a pesar de que se ve endurecido, es más suave que este. Este se ve más firme, literalmente. Entonces, eso es importante porque no solamente es si es madera o es fuego, sino también, a ver, ¿es madera yin o es madera yang? Y como decíamos, y esto es de fábrica. Además, cuando estamos haciendo un diagnóstico y si hacemos un diagnóstico eficaz, vamos a ver en qué estado se encuentra. ¿Está en un estado yin o está en un estado yang? Y además, ¿en qué etapa de la vida se encuentra? ¿Está en una etapa de la vida yin o está en una etapa de la vida yang? Todo influye. Y realmente, si queremos aplicar la medicina tradicional china como es, tenemos que ver todos los factores, tanto internos como externos. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso de una persona fuego. En el caso de una persona fuego, tenemos, por ejemplo, así como madera da tono verdoso, el fuego va a dar un tono más rojizo. Todos los fuegos, no importa el color de tez, van a dar siempre un tono rojizo. Como mencioné aquí, la estructura física es muy llamativa. La cabeza también va a ser pequeña, pero la barbilla va a terminar en punta, pero también incluso puede terminar la cabeza en punta, como se ve aquí en este caso. Dientes anchos, cabello rizado o escaso, o se les puede caer el cabello. Y esto va a depender si son yin o son yang. Aquí viene algo importante. Pensadores agudos, tienden a pensar mucho y a preocuparse continuamente. Temperamentales, muy intensos, son sumamente emocionales, se dejan llevar mucho por los impulsos. Observadores con tendencia a hacer análisis profundos de las cuestiones que los inquietan. A pesar de que son muy intensos en su forma de sentir, les cuesta mucho trabajo sensibilizar. O sea, pueden sentir y actuar. Tienen un impulso, actúan. Pero si tú le dices, oye, explícame qué sientes, ahí les cuesta mucho trabajo porque todo lo razonan, trabajan mucho desde el razonamiento. Entre más fuego, más mente. La tendencia va a ser enfermarse en otoño e invierno, etapas frías, etapas de viento, músculos, como dice, de los hombros bien desarrollados, manos y pies pequeños, elegantes, agradables al tacto, todos son de manos suavecitas, y con temperatura son de manos calientitas y textura, como decíamos, suave. Además son rápidos, enérgicos y activos. Sus manos van a dar como llamitas, como fueran llamitas como de fuego. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y mencioné aquí, y se tienen paso firme, pero su cuerpo se mueve al caminar como una llama, literalmente, como una llamarada, así se van moviendo. Son audaces, atrevidos, son muy buenos para hacer dinero, pero son muy poco confiables, por lo mismo que son muy impulsivos. Y tendencia a la muerte repentina. ¿Por qué? Por lo mismo de lo impulsivos que pueden ser, e intensos. Y aquí tenemos ejemplos otra vez de un fuego yin y un fuego yang. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a este chico, Taylor Lautner, que yo creo que todos recordamos de las películas de Crepúsculo. Y entonces aquí podemos ver igual su cuerpo súper tonificado, un tono, por ejemplo, el tono rojizo, aquí se nota todavía mejor el tono rojizo. Sin embargo, al ser más yin, entonces tiene más tendencia a aumentar de peso. Y vamos a ver la diferencia, por ejemplo, con un fuego yang. Por ejemplo, en el caso de un fuego yang, es tan duro que aunque aumente de peso, de todos modos no se nota tanto como en el caso por ejemplo, de un fuego yin. El fuego yin va a ser igual sus tejidos más suaves. El fuego yang tiende a quitarse el cabello. El fuego yin es más probable que conserve el cabello. ¿Sí lo vemos?
Y además el fuego yang rápidamente, una vez más, recupera la forma y además puede igual tonificar su cuerpo como quiera y mantenerlo mucho más tiempo que en el caso de un yin. Y esto es muy importante, rápidamente se recupera. Entre más yang, rápidamente recuperas el peso. O sea, en pocas palabras, hablando de metabolismo, una persona yang tiene un mucho mejor metabolismo, o no mejor. Los dos son buenos, nada más que este funciona más. El fuego, entre más yang, más rápido. Más rápido funciona, más rápido procesa. ¿Vale? Más rápido quema, literalmente. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que en el caso de él es más yin, contrario al que es más yang? Los rasgos de él son más en pico, entre más picos haya en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en las orejas, incluso hay más yang. Y entre más redondeces haya en nuestro cuerpo, por ejemplo, podemos ver la orejita más redondita, más cachetito, entonces tendemos más hacia el yin, aunque seamos fuego. ¿Vale? Por eso entonces en este caso, incluso él aumentando de peso, él luego hace cachetito, contrario al caso yang, el de Dave Bautista, que él, aunque suba de peso, realmente no se ve la diferencia incluso en la estructura facial. ¿Sí lo vemos? Entonces es muy importante para identificando, a ver, entonces yo qué soy, a ver, sí soy a lo mejor madera, pero a ver, soy más suave, más cachetoncito, entonces, y sí, cuando aumento de peso me cuesta más trabajo bajar de peso, entonces no, pues sí soy más yin, ¿vale? O puedo ser más yang. Esto es importante para empezar a identificar, ¿vale? En el caso de una persona tierra, así como vimos que en el caso de la madera es más alargada, en el caso del fuego, como decía, es más, todo más en pico. Entonces ahora, en el caso de una persona tierra, es literalmente como nuestra madre tierra, va a ser más redonda. Todo va a ser redondeado. Como mencioné aquí, la cabeza va a ser grande, el rostro redondo, siempre, aunque estén delgados, va a ser rostro redondo, mandíbulas anchas, tonalidad amarillenta. Todas las personas, tierra da una tonalidad amarillenta, confiables, honestos, calmados, gustan de ayudar a los demás, no interesados en perseguir poder ni posición, se toman su tiempo para cumplir con sus tareas, les gusta tener muy buenas relaciones con los demás, nada problemático, la negociación es una de las virtudes de la madera, perdón, de la tierra. Aquí hay un error, dice persona fuego, pero no, es tierra. Acuérdense, es lo malo del copy-paste. La tendencia va a ser enfermarse en primavera y en verano. Los hombros, algo que tiene muy característico, porque si tengo la duda de será tierra o no, si tu cuerpo es más redondito, o sea, incluso de cintura, eres más parejito, pero tú tienes tus hombros muy bonitos y tus piernas muy bien torneaditas, entonces es muy probable que seas tierra. Como dices, hombros, espalda bien formados y bonitos además. Manos, pies pequeños, pero muy bien desarrollados. Piernas fuertes, bien formadas. Cada parte del cuerpo está muy bien proporcionada, pero se dan cuenta, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres no va a haber mucha diferencia en cintura. Caminan, como dice, de manera constante, o sea, su paso es firme y su apariencia siempre representa, como dice, la redondez, la solidez, la honestidad y la constancia de la tierra. Tú ves a una chica o un chico tierra y tú ves a una persona que dice, ay, me da mucha confianza, no sé, se me hace muy tierno, muy confiable. Eso es algo muy característico de la tierra. ¿Cómo se ve una tierra yin y una tierra yang? Y aquí también vamos rompiendo incluso mitos sobre el color de piel, etcétera, etcétera, porque en cualquier color de piel se puede dar también casos yin y casos yang. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Queen Latifah, que ella es más tierra yin, por eso ya no tiene, realmente su cuerpo es como el que describen como el cuerpo de manzana, que es más redondo. Realmente no hay mucha cintura, aunque por ser yin, toda persona yin va a tener curva, aunque sea ligera. Entonces, no hay mucha cintura y sin embargo sí se ve una ligera curva o una ligera diferencia entre cadera, cintura y además, entre más energía de agua haya en nuestro cuerpo, entonces también más tendencia a tener los glúteos más desarrollados. Entonces, cualquier persona agua tiene los glúteos desarrollados. Al ser el yin, las características del yin, las del agua,
Entonces, las personas yin van a tender a tener el glúteo desarrollado o una diferencia entre cintura y cadera. En el caso, por ejemplo, de, aquí está esta chica Keira Knightley, ella, por ejemplo, ella es tierra yang. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, igual no hay mucha cintura, los rasgos más redondeados, la mandíbula como ese fuerte, y sin embargo, ella está mucho más tonificada, es muy delgada realmente ella. Igual si ustedes ven sus fotos, por ejemplo, van a ver que es parejita, prácticamente no hay cintura, la pierna muy desarrollada, una pierna muy llenita, que además dice, no, qué curioso, porque es muy delgadita y tiene las piernas muy torneadas, que esa es una de las características tierra. La pierna es muy torneada y como dice, por ejemplo, los hombros y la espalda, de hecho ella luce mucho siempre sus hombros y espalda, porque realmente tiene unos hombros y espalda muy bonitos. Y al ser más yang, te presenta, por ejemplo, las características de pómulos más arriba, la mirada más aguda, que es característica yang, y además, como decíamos, su cuerpo mucho más tonificado y con mayor facilidad de mantener un peso delgado, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo cómo funciona? Vamos a ver el caso de una persona metal. ¿Cómo es el cuerpo de una persona metal? Bueno, en el caso de las personas metal, la cabeza, como mencioné aquí, va a ser pequeña, el rostro va a ser cuadrado, la tonalidad va a ser más pálida porque el blanco es el color del metal, la voz va a ser fuerte, aquí la verdad es que Angelina Jolie encaja perfecto en este ejemplo, se mueven con rapidez y tienen un sentido agudo de pensamiento. Generalmente se ven calmados, pero de una forma sólida. Son las personas que ves calmadas y dices, oye, está enojado, lo habré hecho enojar, algo hice mal, me estará juzgando. ¿Qué estará pasando en esta persona? En este caso, bueno, ellos tienen esta cualidad, pues es como menciona, como el metal, ¿no? Impone literalmente. Entonces, son personas que imponen. Como menciona aquí, son honestos y rectos. Cuentan con aptitudes, dejen subir un poquito aquí para que se vea mejor. Aquí está. Cuentan con aptitudes naturales para el liderazgo y para la administración, sobre todo lo que tenga que ver con metales, definitivamente. En el tipo de cuerpo, el cuerpo es mucho más alargado, literalmente como una barra de metal. La tendencia a enfermarse va a ser en primavera y en verano y a estar en relativa buena salud en otoño. O sea, fíjense, es relativo porque además ellos manejan, es una estructura muy fuerte, pero a la vez puede ser una estructura muy vulnerable. Como menciona aquí, enfermarse en primavera, en verano y estar en relativa buena salud en otoño. O sea, de todo el mundo, no porque digan, pues es metal, seguramente el otoño es su época, no, realmente no. La tendencia en el caso de los metales es, por ejemplo, como es a secarse, porque el metal trabaja la energía de la sequedad. Pues podemos ver, por ejemplo, incluso en el caso de Angelina Jolie, como cuando se va adelgazando prácticamente pareciera que se está secando. Eso pasa con las personas con estructura metal. Tienden a enfermedades también como muy raras. O sea, literalmente las enfermedades con nombres como raros, sofisticados, etcétera, son muy característicos de personas metal. Fíjense, algo bien interesante es como ese físico simétrico, son súper simétricos, extraordinariamente bien hechos. Debemos recordar para quienes ya hemos estudiado los 5 elementos, que el metal es el elemento de la perfección, el elemento de donde todo es perfecto, donde todo está en su lugar, donde todo está perfectamente acomodado, literalmente, o sea, bien separado. Por eso las personas con características metal, incluso cuando están mezcladas, porque también los elementos se pueden mezclar, los rasgos son muy refinados. Y una forma de darme cuenta qué tanto metal hay en mí es la nariz, en este caso. Como nuestro cuerpo, el representante del metal es el pulmón, y su manifestación va a ser prácticamente la nariz, entonces, entre más afilada sea una nariz más recta, más energía metal hay en ti. Tú puedes ser a lo mejor incluso tierra o, porque generalmente las personas tierra tienen hasta la nariz redondeadita, pero puede ser, por ejemplo, pero vamos a pensar que tienes tierra también, o estás combinadito entre elementos, pero si tienes la nariz muy afilada, entonces va a haber mucha presencia de metal en ti y no solamente
en los rasgos físicos como la nariz, que es donde más se manifiesta, pero en este caso sería más en las características o en el comportamiento. En las características, por ejemplo, cómo piensas, cómo actúas, en el comportamiento donde más se va a reflejar. Ya. Perdón, sonó el teléfono aquí ahorita. No lo apagué. Ah, no, ok. Ok. Entonces, vamos a perdón. Entonces, como mencionamos que son tan perfectos prácticamente, o lo que nosotros entendemos como perfecto, como dice, sus hombros y espaldas son pequeños y son los que realmente por naturaleza tienen el abdomen plano, completamente plano. Hoy todo el mundo se quiere aplanar el abdomen. Sin embargo, los que realmente tienen de fábrica el abdomen plano son las personas de características metal, tanto hombres como mujeres. Y esto es importante entenderlo porque si no, es cuando empezamos a traumarnos y decir, es que ¿por qué ella tiene el vientre plano y yo no? Pues es que cada quien, de acuerdo también a las características de su cuerpo, es también el cuerpo, el abdomen incluso, o el vientre, cómo se va a definir. Por ejemplo, vamos a pensar una persona agua, el bajo vientre va a ser más marcadito, va a sobresalir un poco más. Y es cuando muchos se trauman, es que yo quiero bajar este bajo vientre y esta pancita y esta barriguita. No, porque es parte de tu naturaleza. Y ahorita vamos a hablar precisamente de los aguas. Entonces, como decíamos, abdomen completamente plano, metal. Manos y pies pequeños, talones fuertes y huesos que sobresalen. Lo que decíamos, aquí podemos ver, por ejemplo, los huesos cómo sobresalen. Y más cuando se debilitan o se adelgazan. Su estructura refleja la naturaleza del metal, silencioso y resiliente, guardando su energía para la acción o para la batalla. Las personas metal son impresionantes y dignas, al igual que el metal es solemne. Y ahorita vamos a ver ejemplos entonces de metal yin y metal yang. Y aquí tenemos dos chicas súper hermosas, las dos, la verdad. Y una manifiesta más características yin o metal yin y otra más características metal yang. Ambas tienen estas características de perfección prácticamente. A las dos y las ves dices, wow, todo su rostro, todo su cuerpo es prácticamente perfecto. Su imagen, de hecho son de las actrices con una imagen como más respetable o que se respeta más su imagen. Además de que las dos son muy buenas actrices. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que Charlize Theron, a pesar de ser metal, es más yin? Si nos damos cuenta precisamente porque hay partes de su cuerpo que sí redondean, como decíamos, si eres yin va a haber una curva, prácticamente, y el vientre no es tan completamente plano como en el caso de Angelina Jolie, que prácticamente aquí vemos cómo se sume literalmente el abdomen. Ella, por ejemplo, para un papel que hizo una película muy buena, la de Monster, ella subió de peso, lo bajó con mucha facilidad, que es parte de las características de una persona metal también, que en general se mantienen delgados los metales, pero sí notamos, por ejemplo, que la estructura es mucho más suave, o la estructura de su tejido es mucho más suave que, por ejemplo, la de Angelina Jolie, que ahorita, por ejemplo, ya está extremadamente delgada. ¿Sí lo vemos? Y ella, por ejemplo, la estructura de incluso lo podemos ver en su forma de actuar, en su forma de hablar, ella es mucho más, tiende más hacia el yang que en el caso de Charlize Theron, que ella es mucho más resguardada, mucho más discreta, etcétera, etcétera. Acuérdense, como vimos, las características de la personalidad. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta y es muy importante comprender, como decíamos, puede ser puede ser el mismo elemento y sin embargo ahora dentro del elemento voy a ver si es yin o es yang. Y volvemos a repetir y también voy a ver en qué etapa se encuentra. ¿Por qué es importante ver en qué etapa se encuentra? Esta foto es de las más recientes de Charlize Theron que encontramos. Entonces, ella ya está pasando a una etapa yin. ¿Qué queremos decir con esto? Que obviamente su cuerpo ya es más, ya no tiene la misma energía que tenía antes. Entonces, si bien podemos ver fotos anteriores donde se ven los tejidos muy tonificados, ahora, por ejemplo, las fotos recientes ya no se ven tan tonificados como antes. Una por las características que a las que ella pertenece y otra es porque el tiempo realmente no pasa en vano. La realidad es que todos vamos avanzando de una etapa yang a una etapa yin.
Esto se puede adelantar o retrasar de acuerdo a nuestra actividad, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con el último elemento, el elemento agua. Y en el caso del elemento agua, podemos ver que al ser un elemento donde está también es el elemento que contiene la energía vital, la esencia que forma nuestro cuerpo, es un elemento que tiene mucha fuerza también. Por eso las características de una persona agua van a ser siempre grandes. Como menciona aquí, cabeza grande y alargada, mejillas anchas, son todos los que somos del agua, somos cachetones, todo el cachete siempre nos delata. La cara que se arruga con facilidad porque hay mucha flacidez, a más agua, más flacidez. Tonalidad oscura o azulosa. Como menciona aquí, no tienen respeto por nadie ni miedo. Como el agua, corren hacia el lugar más bajo. O sea, un agua siempre va a buscar dónde si está en una fiesta es el que se vaya al último rincón a que nadie lo moleste. Pretenden ser humildes, pero en realidad son engañosos. Tienden a sentirse vacíos y faltos de estructura, porque al final de cuentas es agua. Y el agua, cuando está en su estado, pues puede estar, no la puedes contener. Si no tienes algo con que sostenerla, no la puedes contener prácticamente. Entonces, rápidamente se pierde estructura. ¿Cuáles son las características físicas? Además, las características del cuerpo. Dice, les agrada más el otoño y el invierno que la primavera. Una persona con energía agua tiene muy buena salud, muy buena capacidad de reponerse, muy buena capacidad de recuperarse, siempre y cuando el agua no se contamine, o sea, su esencia no se contamine, sino el proceso de envejecimiento es el más acelerado prácticamente de todos los elementos. ¿Sí lo vemos? Entonces, como dice aquí, les agrada el otoño, más el otoño y el invierno que la primavera y el verano. ¿Por qué? Porque la naturaleza del yin es el descanso. Entonces, como todos sabemos, en todos lados, cuando empiezan a venir las estaciones, o si en tu país no están las estaciones tan marcadas, pero en las etapas, por ejemplo, de descanso, la persona de energía agua se siente muy bien, es cuando se revitaliza. Puede estar ya así como de, ya no soporto, pero le dices vacaciones y se levanta. El descanso es vital para una persona que hay de naturaleza agua. La constitución va a ser gruesa, siempre va a ser un cuerpo grande. Dice que refleja suavidad y humedad. El cuerpo se mueve mientras camina. Es diferente al movimiento del fuego, porque el fuego, como dice, va moviendo el cuerpo, va así como galaneando literalmente, y el agua va tirando todo a su paso. Muchas personas dicen, ay, perdón, es que yo no sé por qué soy muy distraída, siempre tiro todo, me tropiezo con todo mundo. No, generalmente a las personas agua les pasa eso. Así como cuando va el agua avanzando y se lleva todo, literalmente las personas de agua van avanzando y se van llevando todo, o jalando cosas. Sí, lo vemos, algunos ya se reconocieron, dicen, ya entendí. Así que compañeros, no se enojen ni se sientan mal y digan, ay, soy bien torpe. No, no es torpeza. De hecho, por ejemplo, incluso los niños que son agua, tú puedes notar un niño o una niña agua, lamentablemente luego los hacen sentir muy mal, los hacen sentir torpes, pero no son torpes, o sea, es parte de su naturaleza moverse mucho y tirar todo. Entonces, es importante obviamente aprenderlo, moderarlo, pero sí estar conscientes de que es una característica de nuestra naturaleza. Hombros pequeños, abdomen y espina alargados, manos y pies raramente en reposo, generalmente agua siempre se mueve. Entonces siempre tiene que estar moviendo los pies, las manos, algo tiene que estar moviendo. Se dice además que tiene las 5 gorduras, humedades o suavidades, o sea que quiere decir que es el elemento o la constitución física, de acuerdo a los 5 elementos, que más tiende a aumentar de peso o que tiene más facilidad de aumentar de peso y también el que más dificultad tiene para perderlo.
¿Por qué es esto importante? Porque nuestros queridos compañeros agua siempre se están desesperando con el tema del peso. Cambian de una dieta a otra, cambian de un tratamiento a otro, nada me funciona. ¿Y por qué a mi amiga sí? Bueno, porque tu amiga a lo mejor es otra constitución física, es otro elemento. Es otro elemento y además a lo mejor tiene más energía yang. Entonces, por eso es importante aprender esto. Bien dicen que más vale 1 gramo de educación que 1 kilo de tratamiento, para entonces ya comprender y decir, ok, voy a ser paciente conmigo. Voy a trabajar mejor paso a paso, porque en el agua hay que ser constantes para que mi cuerpo tarde o temprano llegue a la forma que yo requiero. Aquí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de una persona agua. Russell Crowe, todo lo vimos en Gladiador, de hecho esta es una imagen de Gladiador. ¿Y cómo nos damos cuenta que es agua? Bueno, miren, hay pancita, todo agua tiene pancita, hombres y mujeres. Si se dan cuenta, esta foto está muy bien tomada porque no es la parte donde se ve todo marcado y súper exagerado, no. Realmente el cuerpo de una persona agua es muy difícil que se marque a menos que sea una persona agua yang, como en el caso de Jason Momoa. Aquí vemos, por ejemplo, él aquí aumenta de peso ligeramente, pero aquí vemos cómo realmente si es muy suave, si es suave, realmente su estructura corporal es suave, pero al tener más energía yang, lo podemos ver también por la forma de los ojos, porque además tiene más características afiladas, aunque sí ya podemos ver que llenito sí es cachetoncito, pero entonces al tener esas características sí presenta esta facilidad que el ser yang le permite. Una persona, si él fuera, uno puede decir, no, pero pues él ha de ser fuego, ¿no? Una persona fuego no resiste estar mucho tiempo en la playa. Una persona fuego no resiste estar mucho tiempo en el agua, es más, hasta al final de cuentas es fuego. Él, por ejemplo, pues él literalmente él puede vivir feliz en un ambiente muy holgado y muy playero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es característica del agua. De hecho, otra de las características del agua o de una persona de constitución agua es que siempre va a buscar el agua en un río, en la playa, pero necesita en algún momento del año o del mes ir a conectarse con el agua, por unas aguas termales o una alberca inflable, literalmente. Entonces, siempre busca el agua. Y en el caso, por ejemplo, Russell Crowe, que lo vemos, por ejemplo, lo vemos, él, toda su personalidad es yin yin literalmente, es agua yin además. Él es muy ermitaño, él se encierra, él casi no habla con nadie, es muy, ¿cómo se le dice? No es tan extrovertido, de hecho es más introvertido. Y podemos ver, por ejemplo, estas características, el envejecimiento prematuro, como decíamos, el subir de peso de esta manera y además que cueste mucho trabajo recuperarlo. ¿Vale? Entonces, él se ve mucho más grande de lo que es. Digo, sí se puede recuperar, obviamente, pero eso toma tiempo. Y sobre todo porque las personas con energía agua, entre más energía agua tengas, más tienes que cuidar tu hígado. Y en el caso de hombres y mujeres, cuando vemos que aumenta la barriga y crece, literalmente los senos crecen, tanto en hombres como mujeres, esto es síntoma de que el hígado está en exceso. Y eso pasa mucho con las personas del elemento agua. ¿Ok? Pero como decíamos, no es lo mismo un agua yin, que le va a costar más trabajo, que un agua yang que en un momento dado dice, bueno, ya me excedí un poquito, bueno, me voy a seguir cuidando otra vez, y entonces vuelve a tonificar su cuerpo. Si se dan cuenta, no son los cuadritos, por ejemplo, voy a regresar aquí la imagen, que en el caso, por ejemplo, de Dave Bautista, o sea, este es un cuerpo yang, esto es un cuerpo yang. Un cuerpo de fuego literalmente puede marcar todo su cuerpo por completo y se tonifican muchísimo sus músculos. Un cuerpo yin o un cuerpo agua, voy a regresar, puede tonificar, pero nunca se va a ver tan marcado como en el caso de un fuego o una persona yang. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto es importante para comenzar a entender cómo funcionan las constituciones, cómo funciona el cuerpo, entender cuáles son los elementos que a mí que a mí me están rigiendo literalmente. Y la verdad es que podemos notar que en una misma familia puede haber varios elementos. Entonces no es de por qué, ¿y cómo nace un tierra o cómo nace un fuego? Pues son cuestiones que se van heredando,
o que también se conjugan incluso la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Hay una serie de situaciones que se conjugan para que una persona presente características metal, fuego, agua, madera, etcétera. ¿Sí lo vemos? Pero ahora aprendimos el día de hoy que además de esto, además de leer qué elemento es, podemos también ahora identificar si es más yin o es más yang. Recordemos que si estamos estudiando medicina tradicional china o somos nuevos en este tema, es importante entender que esto es tan profundo y tan amplio como uno pueda llegar. Pero entre más precisos seamos a la hora de realizar nuestro diagnóstico, tenemos más probabilidades de acertar en el tratamiento. Aquí ya no entra esta parte de, bueno, le funcionó, de 100 le funcionó a 60. Aquí ya no. Si aprendemos a leer realmente la naturaleza de cada persona, más su situación actual, etcétera, etcétera, tenemos mayor posibilidad de dar al clavo literalmente con el tratamiento. ¿Sí lo vemos? Dice como, menciona exactamente como la flecha de nacimiento habla de tu elemento, exactamente. La fecha, claro, la fecha, por ejemplo, uno puede checar en los elementos, en la filosofía china, y ahí vienen, por ejemplo, las fechas, así como ahorita dicen, no, pues estamos en el año del buey de metal. Entonces uno puede ir checando y dice, bueno, ¿cómo son las personas que nacieron con las características de metal, etcétera, etcétera? ¿Cómo va a influir este año en ellas? Entonces, todo eso podemos investigar, tú puedes meterte incluso a Google, meter tu fecha de nacimiento, y ahí te va a pasar de qué elemento es el que te domina. Como decíamos, hay elementos puros, o sea, literalmente hay personas que son totalmente el elemento y además son fuego yang, o sea es fuego con fuego más fuego. Pero hay personas que son a lo mejor, como decíamos, fuego yin, o a lo mejor hay personas que son agua yang. Entonces, como decir agua fuego o agua caliente, así como literalmente la naturaleza. Debemos recordar, o es importante tener en cuenta, que esta medicina se descubrió a base de observación. Se observó como todos los fenómenos que existen en la naturaleza también se reproducen en el ser humano. Entonces, así como hay agua caliente y, por ejemplo, podemos ver un geyser y un geyser va hacia arriba, entonces también podemos ver personas agua yang. Entonces, que son más hacia arriba, que son más fuertes, más duras, y hay personas agua yin. Entonces, un agua yin, por ejemplo, aquí pasa como en el caso de Russell Crowe, si se empieza a contaminar o no se mueve, entonces se estanca. Una persona agua yin, por ejemplo, no debería, aunque le den muchas ganas y sea parte de esta naturaleza, dejar de hacer ejercicio porque rápidamente, si no se mueve, se estanca y así se queda, como que se empantana literalmente. ¿Sí lo vemos? Entonces no necesita hacer un ejercicio muy extraordinario porque al final de cuentas es yin, le gusta más el descanso, pero sí una rutina de ejercicio diaria, una rutina de ejercicio constante, porque si no, rápidamente el cuerpo empieza a estancarse. ¿Sí lo vemos? ¿Vamos comprendiendo toda esta información? Muy bien, ¿cómo vamos, queridos compañeros? Gracias. Ay, mira, ahí está nuestro querido John Freddy acá conectado. Muy bien, mi querido John Freddy. Entonces, pues miren, todo esto, al final de cuentas, pues es importante porque, como decíamos, nos ayuda a tener tratamientos mucho más eficaces, entender cómo nuestro cuerpo envejece, cómo nuestro cuerpo se desarrolla, cómo nuestro cuerpo se recupera, cómo nuestro cuerpo responde a las enfermedades incluso. Y esto es parte de lo que vemos en el curso Técnicas Estéticas Acupunturales, donde trabajamos temas como pérdida de peso, técnicas reductivas por zona, lifting facial, aumento y tonificación de músculo y glúteos, además que están agregando temas nuevos para este curso. Este curso tiene una duración de 8 meses. Para mayores informes podemos contactar directamente vía WhatsApp al teléfono más 57 313 207 4072 o más 57 313 89 40 701.
Iniciamos en abril, el curso, como decíamos, tiene una duración de 8 meses, una capacitación de 8 meses, y la realidad es que, bueno, les pueden compartir quienes ahorita actualmente están terminando el grupo, que procuramos estar al tanto también de todas sus preguntas, y no solamente abarcamos la parte estética, precisamente abarcamos la parte también terapéutica, porque también de acuerdo a nuestras características, tipo de cuerpo, estado yin o yang, también son las enfermedades que se presentan. Y es mucho más fácil comprendernos así, comprender cómo reaccionamos, cómo respondemos, e incluso cómo respondemos a los factores externos, si conocemos mejor nuestra naturaleza. Y además, si yo lo que quiero es aprender para ayudar a más personas, también, como decíamos, entre mejor conozca las diferentes características de cada persona y pueda comprender mejor cada circunstancia, un tratamiento mucho más eficaz voy a poder brindar. Si desean las diapositivas de esta charla, con todo gusto las pueden pedir a estos mismos números. También lo pueden pedir por medio de el teléfono de AcuSystems. Nuestro WhatsApp es más 52 442 230 69 14, ¿verdad? Lo repito, más 52 442 230 69 14. Y en verdad, analicen esta información, les va a ayudar a entender muchas cuestiones. Y para cualquier duda estamos para servirles. Como saben, trabajamos tanto técnicas estéticas acupunturales como el curso de Medicina China para la Vida, que estamos por comenzar nuevamente en julio, con la bendición de nuestro Padre, y también auriculoterapia y acupuntura floral, ¿vale? Y estamos ahorita con descodificación en auriculoterapia y flores de Bach. Entonces, para servirles estamos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron este ratito, que nos acompañaron para descubrirnos un poquito más, entendernos un poquito más. Esperemos que la información les haya sido de utilidad. Ya podemos empezar a entender a la pareja y a nosotros mismos y ya decir, bueno, es fuego, no pasa nada. Por eso es impulsivo. Entonces, entender mucho mejor cómo somos y entender cómo también respondemos y cómo vamos reaccionando. ¿Para qué nos sirve esta información? Pues para al final de cuentas comprendernos, pero también poder elegir nosotros mismos cómo queremos ser. ¿Vale? ¿Algo más? Saludos a nuestra querida Blanquita Vázquez, que nos está viendo también. Ay, sí, a todos nuestros compañeros que están aquí conectados, tanto nuestra querida familia AcuSystems como nuestra querida familia también de Congreso Expostétic Natural, que desde Colombia y desde Ecuador y diferentes lados nos están acompañando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Saludos a todos. Repita, la verdad es que me enteré, no te preocupes, Estelita. Claro que de hecho se queda el video grabado también en Instagram y también lo puedes buscar desde nuestra página de Facebook. Se queda el video grabado para que lo puedas ver. Y también recuerda que toda la información que vimos ustedes la pueden solicitar con toda confianza. Pidan las imágenes, están ya en PDF. Recuerden que esto es para que aprendamos, mejoramos. Aquí la información es exclusiva de nadie. Esta medicina se descubrió para, sobre todo, la autosanación, para que todos supiéramos, y como decían por ahí, entonces realmente sea una democracia, y para que todos estemos bien. Recuerden, más vale un gramo de educación que un kilo de tratamiento. O como decía Lao Tse, si le das a un hombre un pescado, lo alimentarás ese día. Si le enseñas a pescar, se alimentará toda su vida. Y la verdad es que siguiendo y haciendo eco de esta filosofía en AcuSystems, y es algo que también está trabajando tanto Expostétic Natural, la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Agua Organics, lo que buscamos es que literalmente todos podamos alimentarnos, mejor aprender para que todos estemos mejor, más sanos, más felices, más plenos, y además, si esto es lo que nos gusta, pues lo podamos ejercer también con la mayor facilidad y con mejores resultados, ¿vale? Muchas gracias, querida familia. Muchas gracias a todos, y entonces con toda confianza soliciten sus guías y nos vemos para la siguiente charla. Muchas gracias también a Expostétic Natural, a Mujeres Emprendedoras, a Agua Organics, por la confianza una vez más, y gracias a toda nuestra querida familia. Beso a todos, muchas gracias.